Saludos colegas, en este video tutorial yo les estaré mostrando cómo es que vamos a instalar y manejar básicamente lo que es el lenguaje de programación de Python y cómo desarrollar un archivo ejecutable en el programa Notepad++ o Notepad++, como se conocen. ¿Cuál es la finalidad de estar enseñando Python? Bueno, Python es un lenguaje bastante versátil que permite que no solo a aquellas personas con estudios de informática, sino cualquier persona que necesite algún análisis de datos en el que la complejidad requerida del análisis requiera cierta funcionalidad personalizada. Entonces este es un lenguaje que se está utilizando mucho para el análisis de datos y la extracción propiamente en ciencia de datos. Entonces es un lenguaje que se ha puesto mucho en práctica actualmente. La finalidad de este video es básicamente enseñarles una instalación, cómo es que lo vamos a estar haciendo y cómo es que vamos a realizar nuestros primeros programas. Según vayamos adentrando en los videos, vamos a ver un poquito más de complejidad del lenguaje. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser dónde es que instalamos Python. Bueno, nosotros vamos a instalar Python en la página oficial de Python.org y lo que es Notepad++ o Notepad++ lo vamos a estar instalando igual desde su página oficial notepad-plus-plus.org. Entonces estos links vamos a ponerlos por acá, son estos: www.python.org y el otro es notepad-plus-plus.org. Entonces estos links los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes los puedan copiar. Bueno, en la página oficial de Python pues tenemos la alternativa de irnos a descargas, downloads. Vamos a darle un clic acá y vamos a descargar la última versión que tenemos. Entonces en este caso la última versión es la 3.74. No es nada más que venir, darle un clic y pues el archivo se empieza a descargar. Con Notepad++ pues hacemos algo similar. En la página de notepad-plus-plus.org nos vamos a ir a la sección de descargas. Entonces aquí normalmente nos muestra la última versión disponible, que es la 7.7.1. Le vamos a dar descarga. La recomendación principal es que vean ustedes qué versión quieren instalar, si es la de 32 bits y pues la de 64 bits, dependiendo cuál es su máquina. Si no se quieren complicar, pues simplemente le dan en download y descargan la primera versión. Cuando se descargan estos dos archivos, pues no es nada más que primero ejecutar Python. Entonces nos levanta una ventanita en la que nos dice instalar. Como opción predeterminada le vamos a dar instalar ahora, y este escudo pues lo que nos indica es que tenemos que tener permisos de administrador para instalar. Entonces si usted no tiene permisos de administrador en su máquina, va a tener que contactar a un usuario o al administrador de red que le permite instalar esto. Entonces le vamos a dar install now. Nos levanta una ventanita en la cual pues nos pide que la autorización para poder instalarlo. Le vamos a dar que sí y lo dejamos instalar. La instalación es un poquito rápida, es un lenguaje bastante compacto, no es como ya otros lenguajes de alta generación que tienen más funcionalidades. Entonces la instalación es relativamente rápida. Vamos a esperar unos momentos. Ok, y pues aquí ya terminó el instalador. Yo recorté un poco el video para que ustedes no vieran, pero la instalación es relativamente rápida, un par de minutos. Entonces aquí nos dice que el instalador la configuración fue exitosa y le podemos dar close. Lo segundo que vamos a instalar va a ser Notepad++. Si bien hay herramientas o entornos de desarrollo que se reconocen como IDEs que nos permiten trabajar en Python, vamos a trabajar los primeros contenidos en Notepad++ porque es un editor de texto bastante sencillo
en el que nosotros podemos ver cómo va la sintaxis, ver a través de pistas visuales si vamos bien, y al final pues ya tener un archivo limpio a comparación de usar la propia herramienta de Python, que pues nos muestra todos los resultados. Cuando estamos mostrando alguna impresión en pantalla, pues de una vez la muestra. Entonces eso es lo que vamos a estar evitando. Entonces vamos a instalar Notepad++. Igual nos pide también la instalación de permisos. Nos va a pedir un lenguaje. Vamos a instalar pues el que sea de nuestro interés, el español o inglés, pero en este caso vamos a estar instalando el español. Nos indica el instalador, le vamos a dar que acepta los acuerdos de licencia, le dejamos la ruta predeterminada, siguiente, siguiente e instalar. Cabe mencionar, como lo dijimos, que pues este video aplica para lo que es Python en su versión 3.7.4 y Notepad++ en la versión 7.71. Ok, entonces aquí ya se terminó de instalar. Dice que si deseamos ejecutar, le vamos a dar que no y le damos terminar. Entonces acá ya tenemos lo necesario para empezar a trabajar en Python. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Bueno, busquemos Python. Entonces, ¿cómo es que vamos a acceder a nuestra consola de Python? Bueno, esto va a ser fácil. Simplemente nos vamos a la barra de inicio, dependiendo de la versión que tengamos. Si tenemos Windows 10, pues podemos empezar a escribir PyTH y nos aparece la versión 3.7 de 32 bits. Entonces esta va a ser la que vamos a estar nosotros ejecutando. Entonces cuando lo abrimos nos abre una ventanita negra de comandos, que es así como se le conoce a esta, que nos permite ingresar la codificación o programación necesaria para empezar a realizar nuestros programas en Python. ¿Qué podemos hacer? Bueno, entre lo más común que vamos a hacer va a ser el primer ejemplo que todo lenguaje de desarrollo tiene. ¿Cómo es que nosotros imprimimos algo en pantalla? Es decir, ¿cómo mostramos un texto? Para ello a Python le vamos a indicar a través de la instrucción print y abrimos paréntesis para indicar que es el inicio de lo que queremos indicar. Entre comillas simple le vamos a indicar cuál es el texto. Entonces vamos a decir hola mundo, simplemente para decir que pues es un mensaje hola mundo de la programación y el manejo en este caso de Python. Entonces si se fijan, con print y luego abrir paréntesis y entre comillas simple ponemos un texto que se va a mostrar en pantalla. Cuando le damos enter, pues nos muestra el mensaje hola mundo. Y así podemos ver, queremos imprimir otro texto en la consola, pues simplemente le damos print mostrando otro texto y cerramos paréntesis. Entonces recuerden, print, abrimos paréntesis y entre comillas simple el texto que ustedes desean mostrar. Entonces enter y nos muestra el texto mostrando otro texto. ¿Qué importancia tiene esto? Simplemente esas son instrucciones para mostrar texto. Ahorita como Python en su versión de comando muestra todo inmediatamente, entonces el print lo ejecuta inmediatamente, pero nosotros podemos estar realizando códigos que dependiendo ciertas validaciones muestre mensajes. Por ejemplo, estamos haciendo un programa sencillo que de acuerdo a una nota valide si un alumno aprobó o reprobó. Bueno, entonces se hacen los cálculos, tenemos una nota por ejemplo final de 70, entonces hacemos condiciones de que si la nota es mayor que 61 que muestre un mensaje alumno aprobado y de lo contrario que muestre alumno reprobado. Entonces esa es la importancia de simplemente ir definiendo qué queremos. Por ejemplo, estamos haciendo un análisis de impuestos, pues mostrar en pantalla cuánto es el impuesto que se quiere realizar. Entonces todo ese código nosotros lo vamos a estar realizando de mejor manera en Notepad++, porque la versión en comando, si se fijan ustedes, lo muestra en tiempo real. Entonces cada cosa que yo ponga print me lo va a mostrar inmediatamente al apachar enter. Entonces print, quisiera una pausa
y viene y pues muestra el texto. Entonces, si se fijan, el intérprete Python pues viene y en tiempo real ejecuta la funcionalidad. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Podemos definir variables. ¿Qué es una variable? Pues como lo dice su nombre, es un valor que puede variar dependiendo de las necesidades que tengamos. Entonces, ¿cómo declaramos una variable en Python? Pues simplemente le ponemos el nombre que querramos y el valor que querramos. Por ejemplo, veamos una variable 1 y le vamos a decir que tiene valor 30. Si se fijan, yo la creo simplemente poniendo el nombre, un signo de igual y el valor que yo quiero. Aquí es muy importante que el nombre de la variable no debe contener espacios y de preferencia ser un texto que indique claramente qué variable se va a usar. Entonces, por ejemplo, acá si declaro esta variable 1 con valor 30 y le doy enter, se queda en la memoria que existe esta variable de nombre 1 y que va a tener el valor 30. Entonces, creemos una segunda variable, variable 2. Pongamos que sea valor 50 y le damos enter. Aquí de nuevo en memoria Python tiene el valor de las dos variables. Ok, entonces ya con estas dos variables, ¿qué podemos hacer? Pues una serie de operaciones matemáticas. Por ejemplo, queremos sumar las dos variables y que lo muestre en pantalla. Pues no es nada más que decirle print, abrimos paréntesis, variable 1 más variable 2. Entonces, como es 30 más 50, el resultado es 80. Si apachamos la flecha de arriba, nos copia la última línea que escribimos. ¿Por qué hice eso? Porque con las flechas de dirección voy a cambiar el más por el menos. Entonces 30 menos 50 es menos 20. Si fuera al revés, variable 2 menos variable 1, 20. Podemos multiplicar, entonces de nuevo apacho la flecha de arriba para copiar la última instrucción, pero me interesa más la de variable 1 por 2. Entonces si se fijan, flecha de arriba dos veces, me va regresando por el historial de líneas que yo voy realizando. Entonces aquí voy a copiar la variable 1 menos variable 2, pero ahora le voy a decir multiplicación. ¿Cómo era multiplicación? Pues el famoso asterisco, 30 por 50, 1500. Luego vengo, dividamos esto, 0.6, y así podemos seguir realizando operaciones, desde elevaciones, es decir, variable 1 elevado a la variable 2, que es 30 elevado a la 50. Obviamente este es un número muy grande, pero por ejemplo pongamos 2 elevado al cubo, sabemos que es 8, 3 elevado a la cuarta es 81, es eso. Y ahí tenemos una serie de opciones para hacer. En otro video voy a estar haciendo un ejemplo de la precedencia de operadores. En este me voy a enfocar más en el manejo básico. Entonces, otra recomendación es, este video pues está en YouTube. No sé cómo lo va a grabar YouTube, bajo qué calidad, y tal vez no la frase es no sé cómo lo va a grabar, sino simplemente no sé cómo mi render de videos lo va a dejar, de tal manera que ustedes puedan visualizar mejor todo este código que estoy ingresando. Entonces les recomiendo que vean este video de YouTube con pantalla con video maximizado para que vean mejor lo que estoy typeando. Ok, yo aquí podría seguir escribiendo para abajo, para abajo, para abajo, pero como aquí estoy haciendo pruebas, entonces vamos a limpiar la pantalla. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, podemos utilizar la instrucción de línea de comandos CLS que tiene Windows, pero para ella nosotros debemos importar una librería. Entonces vamos a importar OS, que es la librería del sistema operativo, import OS. Luego vamos a escribir os.system, abrimos paréntesis, cls,
y cerramos paréntesis. Entonces ahí estamos diciendo que vamos a utilizar el método system con el parámetro cls entre paréntesis y entre comillas. ¿Para qué me sirve eso? Simplemente para limpiar la pantalla. Obviamente esto solo me va a servir cuando estoy trabajando en la ventana de comandos, para borrar básicamente lo que yo estoy haciendo. ¿Se recuerdan que teníamos la variable 1 y la variable 2? Pues esas variables siguen ahí en memoria. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, estamos mostrando el resultado, pero no solo quiero mostrar el resultado, sino quiero mostrar un texto. Entonces, ¿será que yo puedo hacer algo tan fácil como print el resultado de la suma es? Y como este es un texto, cerrar comillas y concatenarle básicamente la suma de la variable 1 más variable 2 y cerrar. ¿Será que podemos hacer esto? Pues no. Lo que sucede es que el motor de Python tiene que tener en específico reglas de compatibilidad de variables. No podemos mezclar una variable de tipo texto, que en este caso sería el mensaje texto que queremos, con una variable numérica, que es la que nosotros estamos viendo en las variables. Para ello, entonces, nosotros debemos convertir este resultado en variable de texto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay una forma más bien sencilla de hacerlo. Simplemente agregamos este texto dentro de la palabra str. Entonces, con la flecha de arriba obtengo la última línea que yo ingresé. Me voy a regresar con la flecha de direcciones hasta el principio y escribo str. Entonces, ese str básicamente es convertir a string, que se conoce el tipo de texto. Entonces, si yo vengo y hago esta conversión, me dice que el resultado de la suma es 80. Y ahí ya tenemos un mensaje más claro. Entonces, nuestro programa lo que podría hacer es, básicamente, venir y pedir, por ejemplo, dos números y mostrar los resultados de esas operaciones. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Bueno, creemos un archivo ejecutable de este programa para que pueda ser ejecutado sin necesidad de estar en la ventana de comando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero, cada vez que se les pida un programa, ustedes tienen que analizar qué es lo que se necesita. Normalmente, si no hay un diagrama de flujos o algún pseudocódigo, realizarlo para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer y paso a paso. Primero debo hacer esto, segundo debo hacer esto, tercero esto, así consecutivamente. Entonces, vamos a crear una aplicación sencillita que nos pida dos valores numéricos y que nos muestre la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces, ¿cómo nosotros pedimos un valor en consola? Bueno, pues no es nada más que poner el comando input, abrimos paréntesis y decimos qué es lo que queremos ingresar. Entonces, por ejemplo, ingrese número 1. Como este es un texto, si se fijan, aquí sí yo puedo ingresar tildes. Entonces, obviamente, acá me dice input, ingrese el número 1. Pues si presiono enter me dice ingrese el número 1. Entonces aquí yo puedo ingresar un número, por ejemplo, 10. Y simplemente muestra en pantalla qué fue lo que se ingresó. Puedo venir y pedir número 2. Y si se fijan, si doy un espacio luego el número 2, ya me deja un espacio a comparación de la anterior línea, que cuando puse ingrese número 1, al no dejar un espacio, me pedía el valor seguido. En cambio aquí es más legible, entonces ingrese número 2, 20. Acá simplemente los estamos mostrando en pantalla. Nosotros nos interesa que ese valor se guarde en una variable. Entonces, teníamos nuestra variable 1 y nuestra variable 2. Podemos venir y reutilizarlas. Variable 1 y le vamos a decir input ingrese número 1 y podemos ponerle 2 puntos
un espacio para que deje eso. Entonces aquí lo que estamos haciendo es decirle que la variable 1 va a ser el resultado del ingreso del número 1. Entonces, si yo vengo y presiono esto, pues inmediatamente me va a venir y me va a generar la petición del número. Ingrese el número 1, le voy a poner por ejemplo 5. Y si se fijan, a diferencia de las anteriores veces que yo solo dejé el input, no me lo muestra en pantalla porque lo guardó en la primera variable, variable 1. Otra observación. Quiero imprimir cuál es el resultado de la variable. Print variable 1. Me dice que es 5. Acá algo muy importante que les recomiendo es que cuando queremos hacer operaciones, nosotros tenemos que tener la certeza que estamos ingresando un número. ¿Cómo forzamos a que la variable sea ingresada como un número? Y tal vez no la palabra exacta es forzar o la palabra correcta, sino cómo garantizamos que se guarde en ese tipo. Bueno, no es nada más que decir cuál es la variable que queremos, el tipo en el que queremos. Digamos, yo quiero guardar una variable entera, entonces le voy a poner int. Luego le digo el input, muy importante, si se fijan, para int abrí un paréntesis, luego para input abrí otro paréntesis, quiere decir que llevo dos paréntesis abiertos y debo cerrar dos paréntesis. El primer paréntesis es para convertir lo que se pida en el input en entero y el segundo es para pedir lo que se necesita ingresar. Entonces aquí ya puedo decir ingrese número 1. Entonces cierro primer paréntesis y cierro segundo. Muy importante, asegúrense de cerrar la cantidad exacta de paréntesis, si no van a tener un error. Obviamente cuando presionen enter les va a decir hay un error y es ahí donde ustedes se van a dar cuenta. Entonces, por ejemplo, si yo vengo e ingreso eso, estoy diciéndole al motor de Python que el valor ingresado va a ser una variable entera. Entonces hay diferentes tipos, por ejemplo int es para enteros, float es para decimales, para números reales con decimales, y así tenemos una serie de tipos de datos. Los tipos de datos voy a estar grabando un video más adelante, igual para compartirles esto. Ok, continuemos. Ya tenemos la definición de nuestra variable. Si le damos enter, nos dice ingrese el número 1. Entonces aquí podemos volver a ingresar el 5. Entonces aquí al poner que la conversión del texto sea en int, garantiza que sea un número. Y así podemos hacer lo mismo con la segunda variable. Presiono la flecha de arriba para que me copie este mismo texto. Ingrese el número 2 y le voy a cambiar que se guarde en la variable 2. Y acá me pide ingrese el número 1, ingrese el número 2, pongamos que sea 8. Y ya tengo en memoria las dos variables. Entonces ya puedo venir y pues hacer las operaciones respectivas. Variable 1 más variable 2 me dice que es 13. Variable 1 menos variable 2 es menos 3. Entonces, si se fijan, el motor de Python se ejecuta en tiempo real. Cada vez que tenemos un print final, este se va a mostrar. Entonces, si bien programar en la consola nos sirve para familiarizarnos y para ver que nuestro código se ejecute, ¿cómo es que yo genero acá un código que me pida dos números sin que me los pida inmediatamente y que haga los cálculos? Para ello es que nosotros vamos a estar utilizando Notepad++. Entonces, acá pues igual en mi cuadro de programas voy a buscar, si ustedes tienen Windows 10, Notepad++, y lo voy a abrir. Entonces, esto me va a abrir el siguiente programa. Si se fijan, es un programa para manejar textos con una pantalla en blanca. ¿Cuál es la ventaja con esta interfase? Que como aquí no estoy ejecutando nada en tiempo real, yo puedo venir y escribir lo que yo ya tengo adecuado. Entonces yo puedo venir y lo primero que les recomiendo es que en el menú del lenguaje, seteen lenguaje, se van a la P y buscan Python.
Entonces, ¿cómo sé que está en Python? Bueno, cuando yo empiece a escribir texto, me va a reconocer que son palabras de Python. Si se fijan acá, input ya me lo reconoció. Entonces aquí, si yo vengo y abro un input, me dice que espera un prompt, que es básicamente lo que yo debo ingresar. Entonces aquí ya pongo ingrese número 1. Perdón. Me disculpo si en el video se mira que muchas veces ingreso alguna tecla incorrecta, pero mi teclado está en inglés, el que tengo ahorita en este momento, y para ingresar una tilde tengo que cambiarme de idioma. Entonces cuando me cambio de idioma, la posición de los dos puntos cambia y la posición de la comilla simple cambia. Entonces normalmente eso me pasa, me disculpo por eso, pero es para eso. Entonces si se fijan acá, me reconoce incluso este paréntesis se abre acá. Entonces eso me sirve mucho para saber, por ejemplo, entonces si yo declaro una variable entera, acá igual me dice que va a convertir entero. Entonces si se fijan, si dejo esto, cuando me coloco en el paréntesis me dice el cierre pertenece a este paréntesis de apertura y la apertura pertenece al cierre. Si busco el cierre de este, pues me dice que no está. Entonces yo puedo ver visualmente que me hace falta y así puedo ingresar. Entonces ustedes aquí pueden venir e ingresar todo el texto necesario. Sin embargo, mi recomendación para comenzar a programar es que primero todo lo valide acá. Por ejemplo, si se fijan, yo aquí ya tengo las instrucciones necesarias para pedir un valor, pedir otro valor, y lo demás simplemente va a ser colocar los cálculos. Entonces ya cuando yo tengo algo depurado que sé que me funciona en Python, en la consola puedo venir y simplemente me coloco en la línea que yo quiero copiar, ya sea si la selecciono y presiono control C y control V o control V, perdón. Entonces si se fijan acá ya tengo el texto adecuado. Entonces ahí ya tengo mi valor. Como ya sé que esto me funcionó, entonces simplemente no hay nada que venir y copiar esto otro. Entonces control C y control V. Entonces si se fijan acá ya tengo mi llamada a la variable 1, mi llamada a la variable 2. ¿Y qué quiero hacer acá? Bueno, hagamos una operación sencilla en la que simplemente validemos los resultados. Entonces vamos a tener algo muy sencillo. Por ejemplo, queremos validar la suma, resta, multiplicación y división. Hay varias formas de trabajarlo. Ustedes pueden venir e imprimir directamente el resultado o crear una variable. Por ejemplo, que la variable de suma va a ser igual a la variable 1 más variable 2. Resta va a ser igual a variable 1 menos variable 2. Multiplicación podríamos ponerle. Entonces se quieren aquí para ahorrar un personaje, dijo, a evitar la fatiga. Vamos a poner multi, variable 1 por variable 2. Entonces si se fija, las ventajas que tiene con Notepad más es que me sugiere palabras. Acá ya sabe que yo tengo dos variables, entonces puedo venir y con las flechitas de dirección y enter seleccionar la segunda variable. Div visión, vamos a poner que es variable 1 dividido variable 2. Y hay otra serie de operaciones, el exponencial, la resta de cociente. Como le digo, esto lo vamos a ver en otro video más detenidamente. Pues este video ya está un poquito largo, pero el objetivo básicamente es introducirlos a la programación con Python, cómo instalarlos y cómo generar su primer programa. Entonces acá ya tengo mis variables. Entonces, ¿qué es lo siguiente que debo hacer? Yo podría antes asegurarme que estas líneas de código funcionen. Voy a copiarlas, control C, me regreso a Python, le doy control V y al darle enter me dice nada. Ese nada significa que todo está bien. Por ejemplo, si yo en vez de la suma, en vez de hubiera puesto solo así, variable 1 más variable, la variable de nombre variable no existe. Entonces cuando yo venga y la copie, me va a decir
error. El nombre variable no está definido porque no existe. Entonces yo aquí puedo ver que esté bien. Entonces básicamente es un juego. ¿Por qué hice eso? Porque estas líneas de código no las tenía declaradas en la ventana de comando. Entonces me lo traje acá para ver. Sí, me funcionó perfectamente. Entonces puedo regresarme acá. Entonces, ¿qué es lo siguiente que debería hacer? Bueno, simplemente mostrar los resultados. Print, doble comilla, cierro. Y dentro de eso ponemos los resultados. La suma de las dos variables es 2 puntos. Entonces vamos a concatenar, ya sea si lo hacemos a través del signo más o lo podemos poner a través de la coma. Entonces vamos a ver las dos alternativas. str, str sabemos que es para convertir. ¿Por qué necesito convertir? Porque estoy mezclando textos con números. Entonces ahí sí que, como el dicho, manzanas con manzanas, peras con peras. Entonces si quiero mostrar texto, el número de resultado debe ser también un texto. Entonces lo puedo convertir a texto. Suma, puedo venir, seleccionar y pegar. Entonces lo siguiente es la resta, la multiplicación, la división. Entonces, si se fijan, yo aquí puedo copiar y pegar, mucho más fácil. La otra forma de concatenar que yo les decía, pues es básicamente poner una coma, el valor, siempre sin olvidar, sin que no olvide que la variable numérica debe convertirse a texto. Entonces acá pues es la resta lo que quiero mostrar, en el siguiente es la multiplicación y lo siguiente es la división. Entonces, como esto es algo nuevo que no he probado, pues simplemente puedo venir, control C, copiarlo, traérmelo acá con control V. Entonces si se fijan, el primero me dice la suma de las dos variables es 13, porque es el valor que yo le pedí acá cuando los ingresé, 5 y 8. La resta es menos 3, obviamente porque está tomando el valor primero como el primer, el sustrayendo y el sustraído. Entonces sustrayendo el 5 y sustraído el 8. La resta, la multiplicación y aquí la división, enter, y no meteré ningún error. Entonces yo ya sé que eso está funcionando. Entonces, algo muy importante, como el programa que nosotros vamos a estar ejecutando, al darle doble clic se va a abrir, nos muestra en pantalla y debemos ponerle una pausa para que nos dé tiempo de leer, porque si no, si se fijan, Python lo que hace es ejecuta todo inmediatamente y estos archivos, al ejecutarse inmediatamente, ya nada más tiene que hacer, se cierra. Entonces tenemos que declarar una pausa al final. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues simplemente vamos a poner un input. Ese input espera que el usuario ingrese algún valor. Entonces simplemente vamos a poner un texto como print, presione cualquier tecla para finalizar y cerramos. Entonces, regresando al tema, si se fijan, yo puedo unir, o como se le conoce, concatenar textos con el más, con la coma. Aquí lo hice con el más, aquí lo puedo dejar con la coma otra vez y ya tengo. ¿Qué más puedo hacer acá? Bueno, si yo quiero darle más legibilidad a mi programa, pues puedo poner un encabezado, print, programa simple de ingreso de para ingreso simple de 2 números y las operaciones básicas. Entonces, ese es el encabezado y ahí ya tengo una portada más sencilla. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, según nosotros vamos creando programas más complejos, a veces nos interesa saber una serie de comentarios de para qué sirve o qué se va a hacer. Entonces, nosotros declaramos comentarios en Python colocando el símbolo numeral al principio. Entonces, ese numeral lo que le indica a Python es que es un texto que debe ignorar totalmente y solo nos va a servir de referencia para nosotros. Por ejemplo, la información de cuándo fue creado. Programa creado el pongamos viernes 23 de agosto 2019.
a las 12 disculpen con esto, no hay el símbolo de doble, lo que les digo de estarse cambiando de clave, 12:22 AM, para que vean que es la hora que lo programé. Otra línea de comentario, creado por Inicio Martínez, que este es su servidor. Si no tildo Martínez es porque así me registraron lastimosamente, entonces no es que no lo quiera tildar. Y ahí puedo poner algunas observaciones. Y así puedo ir comentando los aspectos que yo necesite. Por ejemplo, acá puedo decir, bueno, aquí es ingreso de variables. Entonces, todos esos textos que nosotros colocamos precedidos por un numeral son comentarios que Python no va a tomar en cuenta. Simplemente me sirven a mí como programador del código para tener una idea clara de qué hago. Entonces aquí, cálculo de operaciones, muestra de resultados. Y a veces se fijan, entonces ya tengo un programa que se mira más agradable a la vista a nivel de código, con comentarios y aclaraciones. ¿Cómo es que yo guardo mi archivo? Entonces, luego de haber seleccionado el lenguaje que es Python, si yo no le hubiera puesto ninguno, todo este texto, si se fijan, las palabras reservadas como print o los comentarios me aparecerían todos en color negro porque no hay ningún lenguaje. Pero al setear al principio de la creación del programa que es un lenguaje, buscamos en la P Python, al momento de darle guardar, vamos a guardarlo en una nueva carpeta. Aquí ya tengo mi carpeta de Python con algunos ejemplos. Entonces vamos a ponerle a este, por ejemplo, ingreso de 2 números y operaciones básicas. Entonces, como yo ya le había seteado el lenguaje Python, si se fijan acá me detecta que es un archivo de Python. Entonces, le doy guardar. Cuando me voy yo a mis archivos, vamos a ir a mi carpeta. Entonces, en la carpeta que yo le pedí, vamos a tener esto por acá. Okay. Entonces, en el directorio que yo lo guardé, ustedes pueden elegir en su escritorio, en sus documentos, crear una carpeta en disco C. Pues aquí está el archivo que yo creé. ¿Cómo sé que yo funciona? ¿Cómo funciona? Ingreso de 2 números, le voy a dar doble clic y me abre la ventana de comandos. Si al darle doble clic no abre su ventana de comandos, es que el código tiene un error. Entonces, en este caso, pues mi recomendación primera es venir y copiar el código, pegarlo en Python y ver cómo responde para ver cuál es el error. Más adelante, en otros videos posteriores, les voy a mostrar cómo encontrar el error en tiempo de ejecución, pero de momento no nos compliquemos y trabajémoslo así. Me da un error, voy copiando líneas por líneas en la ventana de comando de Python para ver que me funciona. Les vuelvo a repetir, si quiero limpiar la pantalla para que ya no sea tan cargada, porque la ventaja es que esto, si se fijan, es una ventana que puedo tener muchas líneas, pero si no me interesa tener todas esas líneas, pues voy a importar la librería OS, luego con os.system y entre paréntesis cls, limpiamos la pantalla y ahí puedo venir y ir probando. O sea, por ejemplo, miremos qué pasa con esto. Acá me pide que ingrese variable 1. Ahí, como yo, si se fijan, me copié las dos variables de un solo, pues me dio error. Entonces es lo que les recomiendo, ir copiando una por una. Por ejemplo, esto me pide el número 1. Eso está bien. Puedo venir y ver cómo funciona el número 2. Me pide el número 2. 5, está bien. Traerme estas operaciones. Todo está funcionando bien. Los resultados. Entonces, si se fijan, acá me mostró los resultados. Suma, resta, multiplicación, división. Y que presione cualquier tecla para finalizar. Como en esta ventana pues no se cierra, pues no habría problema. Pero en nuestro archivo que nosotros levantamos,
Entonces cuando yo vine y le di doble clic a ingreso de dos números y operaciones, me levanta la ventana de resultado. Entonces si se fijan acá, me muestra el encabezado que yo le coloqué: programa simple para ingreso simple de dos números, ingresa el número 1, 10, ingresa el número 2, 5, y me muestra los resultados. La suma de las variables es 15, la resta es 5, la multiplicación es 50, la división es 2.5. Y que presione cualquier tecla para finalizar. Entonces, presiono cualquier tecla, se cierra. Quiero volverlo a probar, le doy otra vez doble clic y me aparece acá 3, número 1, 6, número 2, y me muestra los resultados. Puedo venir y seguir ejecutando. Obviamente, ¿qué pasaría si yo ingreso mal un valor? Pues ese va a ser otro tópico para otro día, cómo validamos el ingreso correcto. Pero de esta manera entonces nosotros tenemos el manejo básico de Python, cómo crear las funciones más sencillas, desde hacer las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división, cómo pedir valores, cómo guardar variables y cómo mostrarlas. Entonces, en este video, hasta aquí es el pequeño, o tal vez no tan pequeño porque es un video ya un poquito largo de pues 40 minutos, imagínense, explicando esto. Pero es para que se familiaricen en el mundo de Python. ¿Cómo vengo yo? ¿Cómo lo instalo? ¿Cómo puedo utilizar una herramienta como Notepad++ y cómo crear mis primeros programas? Hasta aquí este video tutorial. Muchas gracias por su atención.